Ya. Hola amigues, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tengo dos invitadas para hablar sobre homeschool o unschooler. Es un tema que vamos a tocar estos próximos semanas. Ojalá que tengamos más oportunidades de estar hablando sobre esto, sobre cómo educamos a nuestros hijos autistas, siendo también madres dentro del espectro autista. Así que hoy tengo a Yasmín y tengo a Priscila que nos van a contar cómo ellas educan en la casa. Así es que le voy a dar paso a Yasmín, que ya es mexicana y tiene su hijo de 12 años dentro del espectro, para que nos cuente cómo educa en la casa, cómo lo hace, con qué materiales o qué cosas usa, si usa currículum o no. ¿Ya? Ya. Comencemos. Hola, mi nombre es Yasmín, mi hijo es Jesús, tiene 12 años. Nosotros hacemos un schooling que es más abocado a los intereses de mi hijo. Entonces, no llevamos un currículum porque no le sirve a él. Entonces, lo que nos sirve es, él me dice qué es lo que quiere aprender. Y entonces, también en este proceso, él me decía, yo quiero aprender animación. Entonces yo le encontraba algún taller de animación o algo así. Pero también es difícil que se adapte como a ciertos talleres. A veces los maestros tampoco saben tratarlo. Entonces, nos ha ido más o menos también en algunos talleres. En algunos talleres nos ha ido bien y en otros nos ha ido mal. No se ha adaptado en algunos lugares, en otros sí. Y también tiene que ver mucho con los maestros, ¿no? Que los maestros quieran realmente trabajar con él. Entonces, ahorita también por el tema de la pandemia y de que no va a talleres, lo que yo estoy haciendo con él es, él me dice qué quiere aprender y yo soy la que lo investigo. Por ejemplo, está muy interesado en las ciencias, iba a un club de ciencias antes de la pandemia. Entonces, yo lo que hago es investigar qué más hacer con él respecto a ese tema. Justamente ayer, entré a una plática para papás, para que nosotros enseñemos ciencia a los niños, ¿no? Y les enseñemos a hacer ciertos experimentos. Entonces me encantó porque mi hijo no aguanta estar frente a una pantalla en una clase tampoco. También se intentó al principio de la pandemia. Solo una maestra de sus talleres lo hizo y él no lo aceptó. O sea, la primera clase la pasó bien, pero la segunda y tercera clase ya no lo aceptó, no le gustó, le aburrió porque venían trabajando obviamente otras cosas dentro del taller presencialmente, y cuando lo cambió a virtual, pues cambió totalmente el taller. Entonces mi hijo ya no lo aceptó y me dijo que ya no quería clases por aparatos. Entonces ya no pude hacer como esa parte de buscarle como clases así, ¿no? Entonces hago eso, yo tomo los talleres, yo investigo los temas y luego yo le transmito los conocimientos a él de lo que él quiere. Por ejemplo, también el teclado, le gusta tocar el teclado, pero no ha tomado una clase en forma con algún maestro porque no hemos encontrado un maestro que se adapte a él o que él se adapte al maestro, digamos, ¿no? Entonces, también es lo mismo. Yo aprendo algunas cosas y le enseño. Mi esposo igual aprende algunas cosas y le va enseñando. Y como es como un aprendizaje entre todos, eh, basado en los intereses de él. O sea, estamos aprendiendo porque él quiere aprender, pero finalmente cuando aprendemos también nos damos cuenta que a nosotros nos gusta. O sea, yo ayer en la clase de ciencias me quedé yo era feliz. O sea, terminó la clase y dije, wow, nunca me imaginé que esto pudiera ser tan padre y tan bonito. Nunca tuve una clase así de niña, entonces yo estaba feliz haciendo los experimentos. Terminé la clase muy feliz y dije, ya tengo mucho que compartirle a mi hijo. Entonces eso es lo que vamos haciendo día con día. Tampoco tenemos como un horario, ¿no? O sea, también mi hijo decide como, esto es muy flexible, se puede levantar y decir, me voy a bañar,
o se puede levantar y decir, voy a hacer, no sé, manualidades, o voy a pintar, o él es libre de decidir, pero sí ha sido como difícil de que nos cambiaron como esta parte de que nosotros salíamos mucho y ahora tenemos que hacer todo en casa. Sí es complicado porque ahora sí recae en mí la responsabilidad de tenerlo como activo y de tenerle como ciertas actividades, y antes no, o sea, antes yo lo llevaba a talleres o salíamos mucho o íbamos a museos, y ahorita pues toda esa parte se perdió y que él no quiere este acceso a la tecnología así, pues es complicado. Él lo que ve en internet son, pues sí, caricaturas, algunos videos. También tiene el tema de interés de los carros antiguos, ¿no? Entonces se la pasa investigando de carros antiguos y de modelos y fechas. Y, y esos son como sus intereses, y es lo que nosotros como también como que fomentamos, ¿no? También de carros antiguos no sabíamos nada y nos empieza a preguntar, entonces también es como, pues vamos a investigar juntos. Y un tiempo más pequeño fueron los trenes. O sea, y yo no sabía nada de trenes, y a partir de ahí me empecé a interesar en los trenes y ahora me gustan los trenes, ¿no? Pero sí es como él es el que me va diciendo por dónde ir y me va enseñando a mí cómo puede él aprender también, porque pues, y como yo también puedo aprender muchas cosas que nunca me imaginé que pudiera aprender. Es como mi experiencia. Ujú, eso. Exacto. Bueno, que bueno tener otra realidad, ¿cierto? Porque para muchas de nosotros, o sea, de nosotras, al tener un hijo dentro del espectro autista, siempre te dicen, búscale un colegio especial para él, un colegio que tenga inclusión o, o acá se dice plan de integración, no sé, PIE, un programa que es para niños que tienen diagnósticos así, o una escuela especial. Y es bueno hablar de este tema para que otras mamás sepan que hay otro universo aparte que se puede hacer en la casa. Claro, es más pega, como dices tú, como más trabajo para ti ahora en cuarentena, porque lo que estamos haciendo ahora es totalmente diferente a lo que se puede hacer en la casa. El salir, el estar compartiendo en biblioteca, como lo hacía yo también. Entonces, es otro homeschool. Ahora es como muy extremo. La gente piensa que es así, no. Bueno, ahora yo quiero escuchar a Priscila, que ella es mamá autista también y tiene dos niños dentro del espectro autista. Así que quiero escucharla y cómo ella educa a sus hijos. Ok. Bueno, claro que hasta ahora tengo un niño diagnosticado dentro del espectro, el menor de 5 años. Y como les decía, sospecha tengo de la de diario, porque como mujer es más difícil. Bueno, empiezo como lo hago con el tema homeschool. Prácticamente con quien he hecho homeschool ha sido con la mayor, de 10 años, porque con él yo estoy recién empezando. El tema de descubrir que es TEA, está dentro del espectro, fue el diagnóstico oficial, lo tuve hace como 3 semanas, con con el examen oficial y todo. Y bueno, yo siempre he sido como de no presionar mucho, bueno, desde que descubrí el homeschool, más que nada, porque anterior a saber de esto, antes de que mi hija entrara a preescolar o kinder, como se dice acá, yo estaba como muy entusiasmada con el tema de la educación. Entonces, tuve harta estimulación con ella desde antes y lo que hacía era
era reforzar mucho por las mías y como irla adelantando, ¿ya? Y ahí como que me puse adicta. Entonces después fui aprendiendo más, conociendo más gente de homeschool y todo, y pude entender que uno cuando hace homeschool tiene que como desintoxicarse del sistema escolar. Y encuentro que, bueno, si uno eh, lo lleva a lo natural, al ser humano, uno de chica como que rechazaba la escuela, no le gustaba, da lata estar ahí metido estudiando todo el tiempo. Entonces ya como que eso no se me ha hecho difícil, como salir de eso, de no poner horario. Eh, los primeros años me costó, increíblemente cuesta, porque uno está estructurada a eso, como también a lo que te van a decir, las críticas. No, pero tienes que ponerle un horario, tiene que ser así, si no hace esto, tiene que ir a tal lugar. Es como, lo que más cuesta es eso, la opinión ajena. Y bueno, hasta ahora estoy luchando con eso, pero realmente es satisfactorio ver cómo los niños crecen sanos, no sé, como siento que no está presionada la parte social, entonces como todo natural, todo muy, yo siempre he dicho como que las amistades que ella busca son así como muy espontáneas, no sé si me entiendes. Eh, bueno, yo como TEA eso lo llevo, yo sufro con el tema social, de no saber cómo encontrar, cómo hacer amistades, cómo entablar una conversación. Entonces soy como súper atenta a eso, como de que mi hija no se sienta presionada a, a todos. Aunque sí reconozco que me cuesta un poco el tema del estudio, porque como que estoy enfrascada ahí, en el sistema escolar, porque acá en Chile igual se rinden los exámenes libres. Entonces nos dan la guía y tienen que responder a ese cuestionario que le van a hacer a fin de año. Entonces cuesta salirse de ahí, hay que como ingeniársela mucho. Y el tema de talleres, por ejemplo, a ella la puse en ballet, estuvo como 4 años y le encantaba, así, ya feliz, porque aparte de eso iba con las primas. Entonces era como todo muy relajado, eh, ha sido como súper bueno para todo, porque ha sido como terapia, diría yo, que yo disfrutaba llevándola, viéndola, y esos momentos, o sea, uno los va a dejar, si van a la escuela, uno se pierde de todo eso, se pierde de cómo ellos eh, buscan amistad. Yo podía en el taller ver cómo ella buscaba eso naturalmente en los niños. La misma profesora, Edimar Acevedo se llama, no sé si la conoce, ella es un amor, y bueno, por razones económicas no hemos podido volver, pero ahí estamos tratando de ingeniarnos ahora, como está la pandemia y todo, está súper complicado, pero eso, o sea, ha sido como bien difícil, porque nosotros igual hemos pasado por una crisis bien fuerte en el 2014, ya que yo le contaba a Carol cuando me entrevistó y todo. Entonces como que estamos recién, como estos años, así como superando, entre comillas, eso y tratando Pero ahora llegó la pandemia, entonces como que muy confuso todo. Pero, Pero pero sí, Priscila, ¿tú te guías por algún libro? mi- mira, Eh, algo. los primeros años era toda la guía y los libros que nos daban el ministerio.
Pero este año empecé con el portal educativo, no sé si lo conoces, y es buenísimo, pero vale harto. Es como, lo encuentro demasiado bueno, pero entra mucha materia. Entonces hay como para reguayarse. Y, y como es tanta, de repente como que quiero que lo hagamos todo, porque igual es bien divertido. Y bueno, eso, y del chiquitito con 5 años, como empezamos este año, él le llama mucho la atención el tema de juego, todo lo virtual, que es muy visual, es muy de... Por ejemplo, el año pasado yo le hacía con libros, por ejemplo, el libro estos de que no son del ministerio, yo los iba comprando, y Calligraphic se llama. Y él le gustaba mucho, él le gusta el tema de apresto y todo eso, y de juegos con libros, pero me he dado cuenta de que así más rápido aprende con lo virtual. Y también con juegos bueno, tiene mucha plastilina, juega mucho a lo sensorial y todo eso, y eso más que nada le incentiva. Pero de aprendizaje así en las materias más matemática, lectura, todo es como lo hago, trato de hacerlo virtual con juego y eso. Ya. Sí, mira, es parecido porque nosotros también usamos mucho la tecnología. Máximo usa su iPad, ya, él de muy pequeño usó iPad, donde hay juegos, donde aprende inglés. Hay una página que si lo pueden buscar es Khan Academy y tiene aplicaciones también. Entonces tú puedes bajarlo en español o en inglés. En el caso de Máximo, que es muy auditivo, en inglés. Y ahí va desarrollando su interés, hace formaciones de oraciones, así, sujeto, predicado, cosas que yo, por ejemplo, enseñarle sería muy difícil. Entonces, a través de aplicaciones es mucho más fácil para ellos aprender. Por ejemplo, mi hijo mayor también usa programas de diseño en 3D y ahí hace células, hace la tierra, todo lo que pueda hacer en 3D y hace presentaciones en PowerPoint. Lo que subí el otro día en mi página de Facebook. Así aprende él. Y ya, bueno, la bebé es un caso aparte porque es muy bebé, entonces lo que sí fomentamos es harto el juego con ella, o sea, de la escondida, de los títeres, que cocine, que barra, cosas así. Así que un poco inspirado por Montessori, un poco voy sacando de todas las la cultura, digamos, de todos los Sí. estilos de aprendizaje o estilos de enseñanza, y ahí voy haciendo una mezcla porque en verdad para educar un niño autista o dentro del espectro es tan difícil porque van cambiando mucho su forma de cómo perciben, ¿cierto? Están en una edad, por ejemplo, la Yasmín que tiene su hijo de 12 años, también mi hijo tiene 13, ya no son igual que antes, entonces ellos como que ya buscan cosas por sí solos, aprender cosas diferentes, les llama la atención otras cosas que uno no, bueno, yo en mi época no hubiera imaginado estar como tan pendiente de lo que pasa mundialmente. Por ejemplo, él tiene estadísticas del coronavirus, de todo, o sea, todo lo hace en gráfico, en sus programas en el computador. Así que herramientas así como que utilizamos es iPad, computadores, eh, eso como la tecnología, bueno, libros también, guías, no sé, hacemos maquetas, tratamos de hacer como varias cosas. Eh,
bueno, libros no son tanto de leer, pero sí de libros así como que tienen hartos dibujos y hartas cosas, ahí sí les gusta. Pero así como de leer, así, no, todavía como que a nadie le ha gustado. Como leer un libro completo como Harry Potter, así, no. Yo le compré el de los de Minecraft y no, ahí están nuevos. Así que es como un poco de todo lo que hago yo, por lo menos. Y horario no tengo. Ahora yo como el día domingo le planifico como la semana al Ale, pero es como, ya, mira, de aquí a acá estudia, de acá a allá estudia. En lenguaje, matemática, lo que tienen que hacer, porque como dices tú, tienen que dar una prueba a final de año. Ah, No creo que se haga, así que no me voy a poner esa presión sí, porque no sabemos, ¿ya? También se pueden dar por ciclos. Lo que estaba averiguando es que ya una vez que, no sé, es como de primero a cuarto básico, lo tengo que averiguar bien, sí, dan una prueba. Entonces, como que les toman todos esos años. Y así, va por ciclo. sí, se Entonces, puede. más separado y en caso, por ejemplo, de un niño autista que no hable o que no se desenvuelva bien, sería espectacular que hacerlo así por ciclo. O sea, toda la básica en una prueba, si total da lo mismo todos los contenidos. Al final la prueba Mm, lo que te mide es la memoria, po, el sí, aprendizaje pues sí, eso. por memorizarte Mm. algo, ¿cachai? Entonces, ellos aplican Incluso, diariamente todo. incluso, bueno, yo cuando fui al ministerio hablé con el encargado, me dijo que cuando uno elige el homeschool, uno decide en qué año va a entrar el niño. Por ejemplo, yo puedo ponerlo a los 7, 8 en primero, entonces pueden ir atrasados y en realidad así como uno va a recibir crítica, yo siento, si uno hace eso, pero en realidad, por ejemplo, la Anto yo la puse atrasada un año. Eh, bueno, tenía que ver como por un error que tuve por no estar muy bien, porque fue como en esos años que estuvimos en crisis familiar y todo eso. Y bueno, a él yo lo tengo pensado seriamente ponerlo un poquito más tarde, porque de hecho, según lo que leí yo, lo normal para un niño es empezar a leer a los 7 años. Matemática debería entrar a los 10 años. Entonces, bueno, yo aún así y ya estoy como se hace acá en Chile, o sea, adecuada cada año correspondiente, pero si tengo la opción de atrasarme un poquito, o sea, ir viendo cómo reacciona el niño más que nada. Y está esa opción, cuál se Sí, puede no, tomar. no sé qué le pasa como es en México, Yasmín, ¿nos puedes contar eso de las pruebas? ¿Cómo es la prueba para tu hijo? Aquí sí es por nivel. Aquí es toda la primaria. Entonces, en INEAS es a partir de los 10 años, puedes tomar unos módulos. Son 12 módulos y ya si el niño los va pasando, es por la computadora, todo es muy sencillo. Entonces, va pasando los módulos y si reprueba algún módulo, se regresa hasta que lo pase. Entonces es más fácil. Y ya después, ya que haces los 12 módulos, te dan ya el certificado. En secundaria es a los 15 años, un examen. También hay por módulos, pero la mayoría hacen el examen porque dicen que está muy sencillo. Voy a ver, apenas voy para allá. Pero sí es un examen a los 15 años y según yo sé que creo que son 3 módulos sí, creo que sí, en secundaria y puedes escoger cualquiera de las dos modalidades y también puedes esperarte hasta los 15 años para certificar primaria y secundaria. O sea, igual no lo llevas y hasta los 15 puedes hacer el examen de primaria y el examen de secundaria. Entonces la verdad es que está muy, muy sencillo porque no tienes que estar como allá, como que estar llevando como haciendo exámenes y así. Te la lleva súper relax
y ya nada más cuando dé la edad, pues ya te dan guías. O sea, te dan guías para que el niño la resuelva, de ahí viene el examen y no hay como mucho problema. Así es acá. Bueno, acá el examen que Ale ha participado en esos, dando pruebas, mira, según que tienen que hacerse la diferencial, nunca la ha hecho así, siempre ha dado las pruebas que le corresponden a todos. Lo que sí, la última vez me preguntaron si él necesitaba que yo estuviera al lado, y yo le pregunté a él si quería que yo estuviera al lado, y me dijo que no, pero pasó de curso. O sea, lo hizo solo, se demoró más que el resto en leer, pero lo hizo solo. O sea, la de lenguaje, matemática, historia, ciencia, inglés. Y cada prueba le tocaba un día diferente. O sea, toda la semana estuvo con pruebas. Lo que sí, para un niño que tiene como recuerdos fuertes, porque mi hijo tuvo bullying, por ejemplo, en el colegio, el primer año y el segundo, él tenía mucho problema digestivo. O sea, era tanto el nerviosismo y tanta la presión que él se tenía que salir de la sala cada rato. Llega a tiritar, entonces de verdad yo lo veía mal, por el hecho de que estuvo en un colegio y le hicieron demasiado bullying, o sea, a él lo rodeaban y se reían de él. Entonces, una de las cosas que he notado ahora, que estando en la casa, que eso no pasa, no hay bullying aquí, no hay tarea, no hay presión, no, uno no le pone la nota y le dice, no sé, po, eres súper dotado o eres un porro, como se dice acá en Chile, como flojo. Como que el colegio siempre te lo etiqueta. Entonces, en niños TEA, niño Asperger, se la cree, de verdad. Mi hijo mucho tiempo estuvo con que era tonto, y era porque recibía eso del colegio. Entonces, yo siempre digo, el homeschool puede ser una buena alternativa, quizás la única para un TEA, porque está en su medio, donde está seguro. Y como dice Priscila, claro, empiezan las críticas porque profesionales, profesores, todos van a querer que tú no estés ahí, pues no lo eduques tú, sino que lo lleves a un colegio, a un centro, a que reciba terapia o a que ellos le den clases. Pero ahí entra la mamá, pues, la mamá empoderada que tiene que ponerse los pantalones bien firmes nomás y decir que no, porque eso es lo mejor para el niño. Ahora que están todos obligados a estar en la casa, están obligados a educarlos en la casa. ¿Te das cuenta cómo es la vida? Y bueno, mi hijo se preparó mucho tiempo, yo le digo, para esta ocasión. Él ya está preparado para estar en la casa y estudiando libre, porque yo también intenté con un colegio online, pero no quiso. Dijo, no, yo quiero que solo aprender y verme yo solo, pero sí necesito tu guía, me dijo. Sí necesito que tú me des como la motivación, me dice. Entonces yo le busco los temas que esta semana va a aprender. Me organizo los domingos, por ejemplo. Y, y nada, así funciona bien. Y con el máximo es mucho más espontáneo. Entonces, depende mucho del carácter del niño y más si tiene algún trastorno, perdón, no me gusta la palabra trastorno, pero algún diagnóstico, que ya sea déficit atencional o, o espectro autista, no sé, otros. Hay otro de la ansiedad, pero es que todos empiezan con trastornos, lamentablemente, pero bueno, ustedes me entienden. Eh, Hay varios niños que yo he atendido por agorafobia y que no están dentro del espectro autista y les es imposible ir a un colegio. Entonces esta sería una buena alternativa.
Eso de la sociabilización, como dicen ustedes, se da de forma espontánea y es como que quieren estar, quieren conversar con otros niños, quieren involucrarse. En cambio, el niño que va al colegio está obligado de alguna manera a sociabilizar con su compañero. En cambio, esto es mucho más libre. Yo después quisiera hacer otro video con ustedes, ambas, y quizás otras mamás que puedan incluirse, si ustedes conocen, que hablemos de esto, de los mitos, de las cosas que se piensan y que no es verdad. O sea, aquí nadie está encerrando a su hijo, nadie está haciendo que su hijo no viva, como creen muchos. Eh, no sé, el colegio es un invento que es para formar trabajadores, es para que todos sepan lo mismo, es para nivelar, y nosotros estamos derribando ese paradigma. Así que por lo tanto nos van a llover siempre críticas, y hay que ser fuerte, hay que ser fuerte nomás. No sé qué opinan ustedes, si para la próxima tenemos ese tema, díganme. Sí, sí, porque mucha gente tiene muchas cosas que no son reales del homeschool, muchísimas cosas. Sí, estaría muy bien para poder informar. Sí, pienso igual. Igual aquí tomé un apunte acerca de una teoría que tengo yo con respecto al homeschool. Bueno, dice que, por ejemplo, todos dicen que los niños que se educan en casa están en una burbuja, que estamos siempre eso, y, y que no lo estamos preparando para la presión del trabajo, por ejemplo. Entonces, aquí anoté, puse, o sea, ¿qué es más inteligente y práctico? Hacer si alguien se burla de uno, ya sea de la apariencia, porque uno es diferente, o se burla de ti por lo que todos hacen por el motivo de que solo no le agrada, no son diferentes. ¿Acaso ese es el problema de uno o de la otra persona? Es de la sociedad, o sea, de la otra persona, de cómo la sociedad influyó en ella. Entonces, en un trabajo, ¿qué se hace? Se nos dice que hace falta la escuela para pasar por eso, ¿cierto? Y yo lo cuestiono porque en realidad en la etapa de niño uno está en formación y no existe la madurez, no existe esa madurez para enfrentar esas cosas. Entonces uno necesita supervisión y guía, la mayoría de las veces. Y cuando uno sufre el bullying y toda esta presión, uno siente dolor, rabia, uno no termina de entender las conductas de los demás niños. A mí me pasaba, por ejemplo, yo no sufrí bullying así directo, pero sí burlas y cosas así. Y yo llegaba a la casa y me quedaba pensando y pensando, ¿y por qué esta persona reacciona así? Y nunca podía tener una respuesta de la conducta de las personas. ¿Entiendes? Entonces, como el supuesto aprendizaje que uno tiene en la escuela, al final se ve opacado porque uno no puede concentrarse en ello al sufrir el bullying, al ver el bullying, a ver, distraerse con otras cosas, con otras enseñanzas, que, que quizás cada padre quisiera para su hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que uno realmente esas cosas tiene que ignorarlo. Yo siento que cuando uno hace homeschool, uno sabe, se entera de todas las cosas que pasan en el mundo, de gente que odia a otro, el racismo y todas esas cosas, pero yo siento que el homeschool como que lo ignoramos. Al final, lo que hacemos es concentrarnos en educar a los niños y sentimos que ignoramos eso. Y vamos aprendiendo de la vida paso a paso. Entonces, esa es
la idea que yo tengo que es más inteligente hacer homeschool y enfrentar así la vida que, que te dicen que uno tiene que ir de frente, enfrentar las cosas, porque realmente lo que nos presionan a hacer es enfrentarlo con rabia, enfrentarlo defendiéndose, no de una forma madura. Sí, Eso. opino lo mismo, o sea, en el colegio nos están enseñando a la competencia, quién saca el primer lugar, por ejemplo. Entonces, muchas veces tenemos como a niños frustrados, que quizás, no sé, son personas demasiado hiperactivas, inteligentes y son capaces, pero a ese lo catalogan de niño que distrae la clase, ¿cachai? Empiezan a llamar al apoderado, empiezan a etiquetarlos como niño inquieto y se pasan la voz los profesores. Se pasan, no, mira, te tocó el segundo básico, ahí hay el Alexander, así lo hicieron con mi hijo. El Alexander es un niño problema, no grita y es insoportable, así tal cual. Entonces, eh, también va muy de la mano con lo que es proteger la integridad de tu hijo autista que por ejemplo a nosotras que hemos pasado por diferentes cosas que nos han dañado, ¿cierto? Comentarios o situaciones de nuestra vida, imagínense ellos, que también están en una sociedad donde cada vez el bullying es más fuerte, ahora el ciberbullying, hay más peligros también. Los niños no tienen miedo como a pelear ahora, es como que ni siquiera les da miedo que le llamen los apoderados no están ni ahí, no están ni ahí con los hijos. Entonces, claro, te pueden decir que eres sobreprotectora como mamá, pero estamos viendo, como dice la Priscila, una realidad y que nos estamos enfocando en su educación, en que sea una persona íntegra, en que nos acompañe en nuestra vida, que sea para sobrevivir, digamos. O sea, acá se cocina y todos participan. En homeschool es así, o sea, si estamos haciendo aseo, todos participan del aseo, es más real. Niños que no tienen ni idea cómo lavar la loza, barrer su pieza, porque todos se lo hacen. Los trabajos también por la nota, mamás se quedan hasta las 2, 3 de la mañana haciéndole la maqueta o haciéndole los trabajos. Más termina estresada la mamá que el mismo niño. Lo digo porque a mí me llegan a mi consulta mamás que están chata del colegio, estresada, con la pega, 3 niños, con todos los trabajos, y al final ese hijo tenía el déficit atencional y querían que lo medicaran. Porque no se quedaba quieto, porque no ponía atención. La cosa es que el homeschool invita como a ser capaces como nosotros, mamás y papás, que participen obviamente en la educación de nuestro hijo, a ser conscientes de que estamos creando una vida, de que estamos dándole valores también a nuestros niños, de que ellos van a ser adultos, también van a enfrentarse al mundo laboral y pueden empezar de muy pequeños a tener contacto con lo que es su don, su talento, porque tienen todo el tiempo para desarrollarlo y eso no lo tienen los niños. Cuando salen a los 18 años no tienen ni idea qué estudiar porque, no sé, en el colegio no te preparan para eso. Te dicen, tú sé médico, ingeniero, no te dicen, no sé, crea un juego o haz algo novedoso como se le ocurriría a un autista. Siempre el autista destaca por su idea que a nadie más se le ocurrió. Entonces, si le damos ese espacio a nuestros niños autistas o Asperger, como quieran llamarlo, le vamos a dar una herramienta súper potente para cuando sean adultos y puedan trabajar en lo que quieren, sentirse realizados también. Hay muchos adultos frustrados porque estudiaron una cosa y en verdad no querían estudiar eso. Lo sacaron por los papás o por el medio, no sé, por la presión, digamos.
por ganar plata, no sé. Pero el homeschool te invita a eso, a que ser conscientes, a que tu hijo desarrolle un talento o más de uno, porque ¿para qué estamos con cosas si los niños dentro de todo son muy talentosos y muy capaces de crear cosas, pero en el colegio como que se les va poniendo de frente lo que tienen o lo que no hacer. El tiempo de desescolarización, perdón, es súper importante. O sea, hay que sacarnos el colegio de la mente y de nuestro sistema de creencias y, y vivir como si fuera un día normal, pero que el niño va a aprender, como lo hace Yasmín, por ejemplo, que se interesa también en lo que a su hijo le está interesando y aprende, o sea, como que Yasmín también lo disfruta, disfruta harto de estar con su hijo y de conocer cosas que quizás nunca se le pasó por la mente, pero a su hijo sí le interesan. Por ejemplo, en mi caso, los animales o videojuegos, que vemos videos juntos, no sé, muchas cosas que se pueden hacer en conjunto con nuestros niños, que les damos una oportunidad a ellos a explorarse también, a conocerse, a darse ese tiempo, en no compararse también con otros niños, que entran como en una etapa tan difícil, como de los 13 por ahí, empiezan a compararse, por qué ese niño es así, qué es ser cool. A mí me pregunta Lale, ¿qué es ser cool? ¿Cómo es eso? Claro, para ellos es un proceso más lento, entonces siempre van a ser como el foco vulnerable de las burlas y del bullying, como dices tú. Entonces, bueno, no sé qué les parece si para la próxima grabación, digamos, que estamos haciendo, podemos hacer un video como diciendo las cosas que parecen ser mitos, pero que en verdad dejan de serlo cuando uno lo vive. ¿Les parece? Ya habla. Sí, sí me parece, está muy bien. Yo fui una de esas niñas que dices que estudió algo que no quiso. Entonces, finalmente me dedico a lo que yo quiero, pero sí, yo siento que sí perdí muchos años de mi vida ahí en la escuela sin poder desarrollar mis talentos. Y aunque yo sabía que era talentosa en eso, no lo pude desarrollar, ¿no? Hasta ya muy grande. Entonces, a mí sí me pasó y por eso yo no quiero que eso le pase a mi hijo. Y yo por eso sí, si él me dice, quiero esto, esto. Desde bien chiquito me dijo, a los 2 años me dijo, yo quiero ser pintor. Y yo le dije, tú ya eres un pintor, tú ya pintas. Entonces, siempre fue como manifestarle que él no tenía como un límite para poder decir, yo quiero hacer esto y lo puedo hacer. Eso para mí es mucho más importante, que él desarrolle eso. Y cuando yo me di cuenta que sí, que estaba perdiendo el tiempo mi hijo en la escuela, yendo a la escuela, en vez de aprender en base a sus intereses, porque de hecho en la escuela nunca aprendió, o sea, uno se da cuenta también y que conmigo se aprendía y que en casa se aprendía, pues también yo dije, pues está perdiendo el tiempo también nada más yendo sin ni siquiera saber ni lo que está haciendo, ni lo que está viendo, ni no. Y era muy complicado. Entonces, mejor así, libre, feliz, yo lo veo, yo a mí lo que me interesa es eso, que esté feliz y no deja de aprender, no hay un solo día que no deja de aprender, todo el tiempo está aprendiendo algo, todo el tiempo está aprendiendo cosas, todo el tiempo es muy curioso, este, siempre, siempre así como con la inquietud de aprender y así son los niños, no es que tú le tengas que dar como que todo ya, ¿no? No, o sea, él te va diciendo que quiere aprender y eso es lo que me gusta mucho y hay muchos mitos alrededor del homeschool, muchísimos, igual cuando yo dije, pues esto es algo natural, ¿no? Es
como todos aprendemos de una manera natural, pero pues sí estamos muy escolarizados. Yo sí estoy, todavía lo puedo decir, estoy muy escolarizada porque pasé más de la mitad, o sea, casi toda mi vida la pasé estudiando en la escuela, ¿no? Entonces, sí, sí todavía me cuesta quitarme, ¿no? Pero estoy en ese proceso de desescolarizarme todavía más y más y más y de apartarme totalmente de la escuela y dejar todo el aprendizaje libre. Hagamos otro de mitos, me parece súper bien. Me parece muy bien. Bueno, dejamos este video hasta acá. Me dio mucho gusto haberla invitado a hacer esto. Quiero que sigamos hablando. Hay mucho que sacar aquí. Hay mucho que compartir también para otras mamás que están pensando a partir de la pandemia y quizás otras antes de esto, que estén pensando en educar a sus hijos, sobre todo a los que van a empezar a ir a colegios. Dentro del espectro autista, las limitaciones son varias, ¿ya? En colegios, así que estos videos pueden ir haciendo de que esa familia o esa mamá que vea el video se dé cuenta de que sí es posible, si nosotras dentro del espectro podemos educar a nuestros niños con todas nuestras dificultades, con todo lo que conlleva tener hijos, trabajar, hacer cosas del hogar y todo, todos pueden. No es algo difícil, sino que, bueno, en el otro video podemos hablar con más precisión de esos mitos que en el fondo son puros miedos y paradigmas. ¿Ya? Así que muchas gracias. Síganme en mis redes sociales, Autista Maternando, en Instagram y en Facebook. Que estén muy bien. Chao.